¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Sin Más Televisión, esto es Ahora Ciudad Real en este viernes 3 de noviembre de 2017. Decían que tenían mucho calor, que habían pasado mucho calor, que era especial, que era exagerado tener calor en octubre. Pues ya ha llegado la lluvia, ya ha llegado el frío. Luego no se quejen, ¿eh? Luego no se quejen. Y dirán, ¿otra vez van a hablar de este tema? ¿Otra vez van a hablar de este tema? Pero es que cada día hay una actualidad, un tema de actualidad pues que nos atrae, que nos hace hablar del famoso tema de Cataluña, de ese proceso, o no proceso, o de ese toma y daca, o de ese partido de tenis entre el gobierno catalán o exgobierno catalán y gobierno nacional, esa huida a Bélgica de Puigdemont y consejeros, la vuelta, el encarcelamiento de Junqueras. Pasa de todo cada día y la que se está liando. Voy a presentar a los tertulianos de este viernes 3 de noviembre de 2017. José Manuel Ribeiro, bienvenido a Más Televisión. Muy buenas tardes. La que se está liando, ¿eh? Sí. Una gorda. Una gorda, ¿eh? Tony Marquina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Más Televisión. Buenas tardes, bien hallado. Voy a empezar por usted, porque aprovechando que usted es abogado, hablando por chat, que por cierto, los que son muy de los chats, de los móviles, pues ya sabrán que este viernes ha sufrido un problemita, pero bueno, eso es otro tema, que hemos vivido más tranquilamente esta mañana. Yo le he pasado una captura de un tuit de un magistrado que decía así como que el auto de prisión causa vergüenza ajena. Perdonen que para eso sí, parece que tenemos una decisión política ejecutada de mala manera por una juez. Represión pura. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, es una opinión personal, ya he dicho que causa vergüenza ajena, por lo cual es totalmente subjetivo y a partir de ahí podemos esperarnos cualquier cosa de esta opinión. Yo creo que ha sido adecuada a la ley, se ha aplicado el artículo 155, presuntamente se puede haber revelado un cierto número de personas contra la Constitución, ya esto pues se investigará y efectivamente se fallará adecuadamente, pero sí bien es cierto que el auto ha actuado de una manera correcta, ha sido, vamos, como un cirujano verdaderamente ejemplar, desde luego desde mi punto de vista. Para el ciudadano de a pie, por ejemplo, para mí, me sorprende mucho que un ciudadano, porque al fin y al cabo Puigdemont y los demás consejeros son ciudadanos de este país, pues tienen la soga al cuello y deciden, pues no, vamos a Bélgica, que allí hay, no sé qué pasa allí en Bélgica, Tony, pero hay unas leyes raras dentro de la Unión Europea y pues allí están y deciden que ya volverán a España y que les cita un juez y dicen que no van, pero iba a decir con sus santos bemoles, pero es que lo voy a decir con sus santos bemoles. Y se atreven y lo hacen. Es curioso, ¿verdad? Es curioso sí. Además que un presidente, que él dice que es legítimo, haya huido, entre comillas, podemos decir de momento, del territorio que él defiende y pues haya dejado la cosa así empantanada, así de buenas primeras. Si a un ciudadano de a pie como a mí le cita la Audiencia Nacional para dentro de una semana y no acudo, ¿qué me podría pasar? Pues bueno, le pueden pasar muchas cosas. Puede ser, primeramente, probablemente un delito de obstrucción a la justicia, para ir empezando. Y luego, como ya decía, lo que presuntamente tenemos un delito de sedición, incluso de rebelión, si así se estimase oportuno, bueno, que como ya digo, pues se investigará y se adoptarán las medidas durante el proceso oportunas y efectivamente se fallará y se condenará o no se condenarán a estos responsables. Pero no es para bromas, no es para bromas lo que hay entre manos. Son cargos como en la antigüedad, como en la Edad Media, ¿no? De traición, de rebelión. Estamos volviendo a época de Carlos I, Felipe II y el resto de los Austrias, ¿no? Sí, es un problema muy grande, evidentemente, ¿no? Lo que aquí pasa es que ahora, en este conflicto tremendo que se ha armado, desgraciadamente la justicia es el que tiene que estar en primera línea. Y esto es un problema gordo porque quienes han creado este problema son los políticos, eso no hay que olvidarlo. Los jueces cumplen con su misión según su criterio, pero quienes han creado el problema son los políticos y evidentemente de las dos partes, eso lo sabemos todos. Sí, Tony.
Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente de ellos. Han sido al final los políticos quienes han tensado la cuerda y al final quienes han hecho saltar todo en mil pedazos, tanto unos como otros, siguiendo el juego unos a otros, haciendo parones unos como otros, y yo creo que al final va a ser la gente quien lo va a pagar el ciudadano de a pie, es el que va a pagar la situación. El catalán como el resto de españoles, que ya va a haber pues un tira y afloja parece ser entre nosotros, yo creo que a partir de ahora más pronunciado y que no debería de ser, desde luego, así. De todas formas, a mí antes de seguir, yo creo conveniente hacer unas aclaraciones. Quiero explicar algunos conceptos que la gente en mi alrededor estoy viendo que ahora se confunde y que se está generalizando. Por ejemplo, catalán, hay que tenerlo claro, ¿no? Que hablamos de catalanes, bueno, todos los catalanes no quieren la independencia ni dejan de quererla tampoco ciertos sectores. Entonces, catalán a día de hoy es un español como otro cualquiera y según la ley se haya declarado no la independencia. Luego también hay que tener en cuenta el hecho de ser nacionalista o no. Ser nacionalista o no tampoco implica ser separatista o secesionista o no serlo. Hay nacionalismos en el ámbito español, como por ejemplo el andaluz, recordemos a Blas Infante, que nunca se han querido independizar de España. Yo soy nacionalista castellano-manchego. Por ejemplo, también existe un nacionalismo castellano que tampoco es en gran medida separatista, quiero decir. Y luego otra cosa es el independentismo, el secesionismo, que tampoco es criticable, es legítimo, pero eso sí, siguiendo siempre las reglas del juego democrático y siempre rigiéndose por estas y no saltándose el ordenamiento jurídico ni quebrantándolo. Usted decía antes de empezar la tertulia que creía que nunca se iba a aplicar el artículo 155. Yo creía que no, porque yo pensaba que era un tira y afloja, pero las fuerzas se iban compensando siempre de forma política. O sea, quiero decir, siempre se llegaba a algún acuerdo, siempre se llegaba a algún tipo de pacto, y me parecía siempre un último recurso al 155. O sea, yo siempre desde que empecé la carrera lo estudié, yo siempre lo entendí como un arma de último recurso. Y cómo pensar que con un Estado de las autonomías y con esas amplias competencias que se le han cedido a las autonomías del artículo 148 siguientes de la Constitución y que tiene también el Estado y que comparten y que no comparten, pues es que me parecía muy difícil que se llegase a aplicar el 155 y lo tenemos aquí. Otra cuestión es que, como también comentaba el compañero, se hubiese debido aplicar antes o no para atajar la cuestión. Esa es la pregunta. ¿Se debería haber aplicado antes del 1 de octubre? Claro, porque desde mi punto de vista, hay que ver un poco la historia de todo este proceso, ¿no? Yo creo que, vamos, ya he dicho que no creo que sea por problemas culturales ni por problemas económicos el follón que se ha montado. Yo creo que, en mi opinión particular, es un poco de racismo que está ahí, que es que los catalanes hay unos cuantos que no quieren ser españoles. Pero, ¿cómo se genera el problema? El problema yo creo que se genera cuando ven que hay un gobierno que parece débil. Desde mi punto de vista ese es el problema. Y hacen ya varios amagos. El primer referéndum que se hizo, que lo hizo Artur Mas, y que dijo Rajoy que no se iba a hacer, y sin embargo se hizo. Después hicieron el segundo. Eso para mí fue el problema, la equivocación más grande del gobierno. Porque dijo Rajoy, dijo la vicepresidenta que no se iba a producir, no lo habéis oído varias veces, y sin embargo se ha producido. Por supuesto que con los guardias no se podía evitar lo que se ha producido el 1 de octubre. Se debía de haber aplicado el 155 mucho antes. ¿Por qué? Había elementos de sobras para poder aplicarlos. Yo ya dije que cuando veo un fuego que se inicia, considero que hay que apagarlo rápidamente, no dejar a ver qué pase unos días, a ver qué pasa con el fuego, ¿no? Entonces, en ese momento, si se aplica el 155 antes, se hubiera evitado primero el 1 de octubre, que ahora es una bandera de los independentistas. Ellos se aferran a que el pueblo les ha dado una orden. Y segundo, por supuesto, hubieran evitado la famosa declaración de independencia. Ese es el problema. Entonces, se ha aplicado desde mi punto de vista tarde y esto va a generar unos problemas muy grandes. Este fuego es un fuego bastante considerable y vamos a tardar meses y espero que no sean años en apagarlo. Tony. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que desde el hecho de la misma convocatoria del referéndum se podría haber aplicado el 155 porque ya es flagrante ir contra la Constitución, una convocatoria y aparte un proceso pues, que luego ha sido llevado en la práctica como aquel, ¿no? Quiero decir, urnas opacas en las que no se veía los votos, cómo se votaba, luego
se podía votar en cualquier colegio, cualquier inscrito, quiero decir, hay duplicidad de votos, no hay duplicidad de votos. Si se quieren hacer las cosas bien, ya digo, se tendría que haber seguido el ordenamiento jurídico, las normas que vienen ahí regidas y, por lo tanto, hacer el proceso democrático y transparente. Las salidas que hubiese tenido Puigdemont y compañía ante este proceso es, o bien, con el juego democrático, ya sé que es difícil, casi muy complicado, pero si todos hemos acordado la Constitución los españoles, tenemos que atenernos a ella. Entonces sería o conseguir que un nuevo proceso constituyente, que se hiciese una nueva Constitución, sí, sé que es difícil, modificar la Constitución actual, que también es muy complicado, pero no les cabría otra, o luego hacer un referéndum a tenor de las normas actuales, que esto es solicitarlo, que se le conceda y ya que se acuerde por orden del rey, realizarlo, pero en todo el territorio nacional. Yo sé que esto es muy, para sus intereses, claro, es muy complicado, pero si jugamos en el juego democrático y jugamos con la Constitución española, hay que hacerlo así. Entonces, yo sé que para los intereses probablemente personales, más que nacionalistas de ellos, yo sé que esto es muy complicado. Ellos quieren jugar a las reglas que ellos quieren. A los que las leyes que no les gustan, esas no valen. Las leyes que sí les gustan, sí les vale. Y claro, así juego hasta yo. A lo mejor tendrían que pensar más en una política del conjunto nacional para llegar a sus fines. Pero sería fácil. O sea, sería fácil. Ha habido ya presidentes que lo han hecho. Quiero decir, Puyol en su época buena. Imagínense que hacen un referéndum a nivel nacional y solo cogen los datos de Cataluña. Y en Cataluña solo sale independencia. Ya tienen un dato para hacerlo. O sea, es que sería lo más sencillo, porque claro, no quieren jugar a ese juego. No quieren jugar a ese juego, por supuesto. Pero fijaros, hay una cosa que hay que hacer también hincapié en ella. Los secesionistas llevan preparando esto desde hace mucho tiempo. Hoy leí algo sobre la jueza que decía que está perfectamente organizado todo esto. Y por la otra parte, por el gobierno, parece que lo está improvisando todo. Parece que lo está improvisando todo. O sea, ellos llevan organizando esto desde hace tiempo. Y hay, por supuesto, muchas pruebas. Una de ellas, por ejemplo, pusieron a gobernar Cataluña, sus principales, digamos, dirigentes, a dos fanáticos. Forcadell es una fanática y Puigdemont es un fanático. Todos hablan ahora, se está sacando en la prensa pues ya parte de la vida de Puigdemont, ¿no? Y ya se sabe que de pequeñito era un fanático. Pero mi pregunta es, porque se conoce que es el apuesto a dedo por Artur Mas. Claro. ¿Le conviene a Puigdemont pasar por todo lo que está pasando para lograr lo que está logrando? Porque está logrando muy poco para lo mucho que puede pagar. Vamos a ver, al fanatismo no le puedes ir con razonamientos. Al fanatismo, al que es fanático, a un hincha de fútbol fanático, yo qué sé, ya te pongo el caso exagerado, digamos, de los que se inmolan en nombre de Alá y tal, no le puedes ir con ningún razonamiento. A él no le importa, por supuesto, lo que le pueda costar lo que sea. Él tiene un objetivo claro y es conseguir la independencia, porque no se siente español. Ya digo que desde el punto de vista económico, Cataluña es la región donde mejor se vive económicamente de España, y culturalmente nadie puede decir que se le ponen trabas, por supuesto, a la cultura catalana en Cataluña. Eso no lo pueden decir, si no se les cae la cara de vergüenza. Yo, por ejemplo, veía el otro día, pues salía una de estas dirigentes, ¿no?, nacionalistas, hablando, llorando. Fíjate, ellos manejan muy bien la imagen. La imagen la manejan extraordinariamente bien, diciendo que ellos tienen derechos a vivir en un país, que haya más democracia, que haya más... Pero, hombre, por Dios, es una imagen totalmente falsa. En Cataluña tenían la máxima autonomía posible, prácticamente la que tiene cualquier gobierno. Culturalmente, fíjate que allí lo que está perseguido, por supuesto, es la cultura, digamos, española. Prohibiciones de, por ejemplo, de poner carteles o lo que sea en español y cosas de estas. Es decir, lo tenían prácticamente todo. Y yo he dicho muchas veces que esa falacia de que España nos roba, esto es una mentira colosal, porque, y eso es un grave problema que los políticos españoles han dejado que se produzca. Hay una gran concentración de nuestra industria precisamente en Cataluña y nosotros somos los consumidores y le estamos dando mucho dinero, evidentemente, a Cataluña por siendo consumidores. Y eso, por supuesto, pues ha sido errores muy grandes. Yo pienso que, por ejemplo, para
Yo esta mañana me he tomado 2 medicamentos. Los 2 estaban fabricados en Cataluña. Uno era un omeprazol, ¿no? El otro era otro medicamento en Cataluña. Pero, hombre, no se puede hacer omeprazol, por ejemplo, aquí en Ciudad Real. Había que diversificar. No podemos tener una parte importantísima de nuestra industria en un territorio que ahora se ha vuelto muy inestable. No quiere ser español, pero se aprovecha del documento nacional de identidad para ir a Bruselas sin ningún problema. Exacto. ¿Qué opinas, Toni? Pues es que estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo porque, bueno, las empresas también han sabido aquí ahora jugarlo un poco bien, quiero decir. Esa era perdone que le corte, era una pregunta que le iba a hacer, porque Ciudad Real, Castilla-La Mancha, debe aprovechar este momento para enriquecerse. Porque es lícito que una comunidad se quiera enriquecer. Para progresar. Para progresar. Exacto, esa es la palabra exacta. Debería de hacerlo. Pero ya digo que lo están jugando muy bien las empresas en tanto en cuanto están cambiando la sede social. Es decir, la sede social no es cambiar la planta, no es cambiar los puestos de trabajo ni donde se fabrican las cosas, sino los cargos directivos, trasladarlos, sacarlos de Cataluña y llevarlos al resto de España. Entonces ahí están jugando muy bien porque saben que van a tener problemas para que luego les consuman los productos. Entonces ellos ahora en este proceso quieren dar la imagen... ¿Que se han ido? Efectivamente, de que se han ido. Pero no se van. No se van. Pero respecto a eso, al consumo de los productos catalanes, ya se prevé que va a haber y por eso se quieren proteger ante ello. De hecho, ahora el Banco de España había previsto unas pérdidas de 27.000 millones de euros por todo esto, debido a las crisis catalanas, y que podría costar hasta un 60% del crecimiento previsto. Incluso Cataluña podría entrar en recesión, ha estimado el Banco de España según sus últimos informes. Normal. Y oiga, Toni, a los cargos que se enfrenta Junqueras, los consejeros y Puigdemont de rebelión, sedición y todos estos cargos, ¿cuántos años de prisión pueden caer? Obviamente, todavía tienen que ser juzgados, obviamente. Ya se determinaría la pena en concreto, pero en abstracto la horquilla que tienen es, por ejemplo, de sedición hasta 15 años. O sea, quiere decir que no es... No es moco de pavo, ¿no? No es moco de pavo. Y si fuese rebelión porque hubiese, o se estimase, o en un futuro se pudiese dar algún acto violento, por ejemplo, o análogo, estaríamos entre 15 y 25 años. Sería como un tipo independiente, pero agravado de la sedición. Bueno, vamos, una exageración. Es que parece que es una cosa pequeñita por la que se juzga. Sí. Hay una cosa que me llama la atención. Se está discutiendo mucho de si se puede acusar a estos señores de rebelión. Y sobre todo discuten un término que a mí me hace gracia, que es la violencia. Aquí tenemos un experto y nos puede decir sobre este tema. Yo doy mi opinión. Me parece que hablan solo de violencia física. Y yo que sepa, hay violencia física y violencia psíquica, ¿no? Entonces, desde luego, violencia física se han cuidado muchísimo de que no la haya. Bueno, eso de los guardias ahí, sus coches destrozados, eso se puede tachar de violencia física, pero ¿y la violencia psíquica? Lo que hemos pasado todos los españoles estos días, ¿eso no se puede considerar violencia? Pregunto. Podría considerarse, si así se estima. Supongo que habrá algún fiscal que efectivamente así lo vea, supongo que alguien lo advertirá y que lo presente al proceso. ¿Sabes lo bueno? Que es que, claro, ahora... llega un momento en el que todos se atreven a hacer todo, porque el abogado belga de Puigdemont esta mañana afirmaba de que no hay prisa, que el proceso de la detención puede durar meses, y así están todos contentos. Es que así nos quedamos todos contentos. Con solo una declaración ya solucionado. Pues para que veas que muchas veces nos guiamos por los sentimientos y no por lo que hay ni dentro del ordenamiento ni la crítica que podamos nosotros hacer. Es decir, Toni, usted como abogado, y ahora que no nos oye, bueno, sí nos oye mucha gente, porque estamos en máxima audiencia, somos la cadena más vista de la provincia de Ciudad Real, pero si yo mañana robo un banco, que no me escuchen los bancos, y me voy a Bélgica, ¿no me pilla la policía o sí? Bueno, para salir de dudas, tú prueba. Tú prueba y a ver qué pasa. No estoy haciendo alegoría del delito y nada de eso. No lo hagas, no se te ocurra. No se te ocurra, pero vamos. Es que Puigdemont está demostrando a la gente, a los malos, que pueden hacer el mal. Es que eso es el ejemplo para los niños, claro. Y para esta sociedad española.
hacer el mal está permitido en este país. Claro, por eso se ha actuado correctamente al aplicar el 155, por eso este auto es correcto. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado la Constitución. Eso de entrada. Y luego, pues todo el proceso, y bueno, ha sido también a nivel, podemos entenderlo más personal, más político, una falta de respeto a los españoles y también al resto de España. Pero ya digo que como se ha vulnerado la Constitución, porque ha sido flagrante, la integridad del territorio nacional, se ha atentado contra ella, ya digo que al final se van a determinar cargos y responsabilidades, tanto políticas como penales, eso no me cabe duda de que se hará, pues va a tener sus consecuencias. Y después de la detención, pues hubo estamentos, hubo clubes deportivos, hubo instituciones pues que lanzaron comunicados acerca de esa detención de los consejeros y del vicepresidente. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona exige, ojo a la palabra, exige la liberación de los encarcelados. José Manuel. Bueno, a mí no me extraña, porque yo a Colau la llevo siguiendo mucho tiempo. Es una trepa tremenda políticamente. Él empezó con los desahuciados, ¿os acordáis? Y cuando ya se hizo famosa, se olvidó de los desahuciados y dio ese paso con ayuda de Podemos, ¿no? Para dirigir la ciudad, la segunda ciudad más importante de España, ¿no? Pero esta persona es de las que están más cerca de los independentistas que de los españoles. Y por supuesto, el jefe de Podemos, Iglesias, también me parece que en ese juego que ha hecho ahí a ver al juego del ratón y tal, ha estado muchísimo más cerca de los independentistas que de los españoles. Y ya el colmo ha sido, desde luego, estar con los independentistas de acuerdo en que aquí hay presos políticos. Eso iba. Eso es una de las patadas más grandes que se le puede dar no al Estado español, sino a los españoles, a la nación española. Porque eso, además, que lo diga alguien que, como dicen los medios, ha estado defendiendo que Maduro hacía bien con sus represalias políticas en su país, y que ahora nos vengan aquí a decir que nosotros tenemos presos políticos, eso es una patada a la nación española. Y yo le pido a los votantes de Podemos que se lo piense. En las redes sociales, Pablo Iglesias, me avergüenza que mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña, pero hoy decimos libertad de los presos políticos. Eso es el último tuit que escribe Pablo Iglesias, porque luego ha retuiteado el tuit que le contaba a Tony Marquina y luego diversos tuits lanzados en un hilo, que como se suele decir, una conversación por Twitter, de Pablo Echenique hablando del encarcelamiento. ¿Qué le parece la exigencia del Ayuntamiento de Barcelona? Porque no voy a hablar del Fútbol Club Barcelona, porque ahí cada uno elige cómo debe ser, pero exigir la liberación de un preso. Bueno, que no es lo mismo tampoco un club de fútbol que un ayuntamiento y además de una ciudad exactamente. como Barcelona. Bueno, a mí me parece que ha estado dando, y valga la expresión coloquial, palos de ciego Podemos en este sentido. A lo primero no se declaró de una forma... Apoyaba un referéndum. Sí, efectivamente lo apoyaba, pero como que, bueno, lo apoyamos y por la libertad y tal, pero no de forma clara, no. Pero luego se ha visto que efectivamente se mantuvo callado y luego actualmente pues parece que, vamos, que está a favor de la independencia. Hay que pensar una cosa, pero es que este partido, el problema que yo le he visto siempre es que a lo mejor tiene una falta de proyecto, o sea, no tiene una ideología definida, una falta de proyecto, y entonces, claro, es ahí donde yo creo que parte ya ese problema. ¿Qué pasa? Que ahora se han recogido muchos votos por su parte de Cataluña, entonces, ¿qué pueden ver? ¿Un oportunismo quizás político para seguir recogiendo votos o no? Por eso quiero decir, ahí era complicado. ¿Qué pasa con Colau? También de acuerdo, empezó disfrazándose para reclamar y parece que se ha olvidado de eso. Entonces, estas personas que parece que no tienen un proyecto muy definido, que han hecho actuaciones correctas en algunos casos y han actuado también bien y han sido una voz predominante en algunas cuestiones, pero ¿qué está pasando? Ya que nos hemos metido en las redes sociales, les voy a leer los 13 tweets de Pablo Echenique a las 18:34 minutos de la tarde de este jueves. Hechos 1. Los representantes democráticos de casi 2 millones de catalanes dormirán hoy en la cárcel. Eso es un hecho, efectivamente. Hechos 2.
Mariano Rajoy aparece en los papeles de Bárcenas. Luego, es mucho más barato ser corrupto y mentiroso que independentista. Ese es el hecho 2. El hecho 3. Esta decisión judicial es parte de una estrategia del Partido Popular para incendiar Cataluña por puro cálculo electoral. Ese es el 3. El hecho 4. Todos los neonazis y franquistas de España están aplaudiendo unos encarcelamientos que llevan semanas pidiendo. Señor Pablo Echenique, yo no soy ni franquista ni neonazi, se lo aseguro. Bueno, y así sigue hasta 13. No sé si en este país se está perdiendo la cabeza o el sentido común o las dos cosas a la vez. Bueno, yo le pediría a Echenique que, ya que el país está tan mal, España está tan mal, que se vaya a su país de origen, que es Argentina, que allí yo creo que tiene también muchísima tarea. Pero este hombre es también un hombre oscuro. Lo sabéis todos que este hombre se hizo militante de Ciudadanos. Sí, este hombre estuvo en Ciudadanos. Por supuesto, es otro trepa, pero allí no le hicieron mucho caso y como vio que no había oportunidades, fijaros el cambio que pegó. Después pegó el cambio a Podemos, que son las antípodas, ¿no? Es totalmente las antípodas de ese partido. Y este hombre, pues, es un buen siervo de su jefe, que es Iglesias, porque en Podemos, lo habéis visto, el que le haga un poquito de sombra a Iglesias, ese inmediatamente desaparece. Y este hombre, pues, quiere estar ahí. Yo, desde luego, a Echenique no me merece ningún respeto en sus palabras. Dice Pablo Echenique en el Hechos 9 que un 57% de los españoles defienden un referéndum pactado y con garantías como solución a la crisis catalana. Y yo le pregunto a Pablo Echenique y a ustedes que si les han preguntado para saber si tienen idea de cómo es esa estadística, porque a mí nadie me ha preguntado. A mí nadie me ha preguntado. Es que a veces no sabes de dónde salen esos datos, ¿verdad que no? Es imposible, desde luego, comprobarlos. Eso es lo que se llama, en francés, ¿no es una boutade? Suelto ahí una cosa ahí. Claro, como... No me acuerdo quién me dijo la cita, que no sé si es Mark Twain, pero bueno, que hay dos clases de mentiras, ¿no? Las mentiras y las estadísticas, ¿no? Pues eso pasa aquí, que a mí tampoco me han preguntado. Luego también quería decir una cosilla, y es que tampoco el hecho, por ejemplo, como está pasando en Podemos, ser progresista no debería significar ser separatista inmediatamente. Quiero decir, es más, incluso debería de ser lo contrario, aunar fuerzas. Y yo digo, no han pensado, por ejemplo, las bases de Podemos, los militantes de Podemos, si quizás en vez de apoyar estos procesos separatistas, esta confrontación entre la gente, estas separaciones, ¿no sería incluso mejor aunar? Quiero decir, ¿no sería incluso mejor soñar con una Iberia, quiero decir, Portugal y España juntas, que haga contrapeso al resto de Europa? Un empresario... El iberismo está también ahí. Este jueves, que era buen momento para unir Portugal y España para salir a ambos países de la crisis. Eso, si quieren, lo hablamos ahora tras el parón para publicidad. Volvemos enseguida en Ahora Ciudad Real, en Más Televisión. Hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos en este viernes 3 de noviembre de 2017 en Ahora Ciudad Real, en Más Televisión. Hemos hablado durante la primera parte de este programa sobre Cataluña, sobre estos problemas, sobre la Audiencia Nacional, sobre los encarcelamientos del gobierno, salvo los que están pues, de viaje de ocio en Bruselas, y sobre, por cierto, el pago de la fianza de Santi Vila, que ha pagado 50.000 euros de fianza y la Audiencia Nacional ha autorizado que salga en libertad. Pues el caso es que decíamos al principio que iba a ser un tema que no íbamos a hablar mucho y miren lo que estamos hablando, ¿eh? Y lo que hablaremos, o lo que hablaréis, porque esto va para largo. O sea, esto es... Además, fijaros, después de aplicar el 155 parecía que la cosa se había calmado, ¿no? Y ahora viene, como se dice,
pues otra cosa, digamos, que va a durar un cierto tiempo, porque la fuerza que tiene el nacionalismo más grande, claro, son todos estos fanáticos en la calle. Eso es un problema gordísimo. Me ha gustado cuando ha dicho en la primera parte que los gobernantes catalanes lo tenían organizado. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo fue la sucesión de hechos. El gobierno se mete, pide a Puigdemont que diga si ha proclamado la independencia o no. Puigdemont da largas, dice sí pero no, sí pero no, sí pero no. El caso es que se acaba el plazo. El gobierno hace un consejo de ministros extraordinario y dice que va a aplicar o que va a intentar aplicar el 155. Lo traslada al Senado. El Senado pide la comparecencia de Puigdemont. Puigdemont dice que sí pero no, sí pero no, no pero sí, no pero sí, sí pero no. Al final no va. El Senado dice que vamos para adelante para el 155. Al día siguiente, que es el viernes pasado, el Parlamento, entre comillas, declara la independencia de Cataluña. Eso es un hecho impepinable. Y por arte de magia, Puigdemont desaparece. Claro, es que está todo muy bien organizado. Esto también, yo creo que también la huida que ha tenido con algunos consejeros es parte de esa organización. Y ahora, pues, se han ido, habéis hablado de Bélgica, un país que, bueno, pues es un país muy extraño. Es muy extraño, sí. Primero, hay allí tantas tensiones nacionalistas como las puede haber aquí, eso lo sabemos. Y tiene gente allí nacionalista en el gobierno, y eso, por supuesto, le va a proteger. Y además, tenemos los antecedentes de que allí etarras han podido vivir y han vivido sin poder ser extraditados. Es decir, tiene unas leyes un poquito, como sabemos, un poquito raras. Entonces, todo esto yo creo que está súper estudiado. Y, por supuesto, ya digo, si yo hubiera sido el presidente del gobierno, antes del 1 de octubre, y además para cumplir, porque una de las cosas que a mí más me ha dolido es ver que la palabra que han dado mis gobernantes no se ha cumplido. Ellos han dicho repetidamente que el 1 de octubre no iba a haber referéndum. Y un gobernante, cuando dice esto, se tiene que cumplir, porque si no, digamos que toda la credibilidad de un país se puede venir abajo. Entonces, para evitarlo, era aplicar el 155. Yo cuando vi, por ejemplo, que llenaban Cataluña de policías, de Guardia Civil, tal, qué error más grande, porque no se puede detener a varios millones que quieren o que presuntamente van a salir a votar con unos cuantos miles de policías. Y además, fijaros la imagen, que eso fue un daño tremendo que se hizo a España, porque claro, lo han sabido aprovechar muy bien, ¿verdad? Han creado mártires. Y eso, a eso iba. Es que ellos lo tienen todo muy bien estudiado. Y desde ese punto de vista, pues chapó, porque te lo tengo que admitir, un gobierno que improvisa y ellos llevan preparando esto muchísimo tiempo. Y esto continúa. Vamos a ver, ellos están intentando abrir una brecha internacional para que, digamos, que el problema se internacionalice y empiece a encontrar apoyos. Yo he leído esta mañana que, claro, evidentemente, pues en la parte, digamos, también secesionista de Inglaterra, ¿no? Pues la primer ministra, ¿cómo se llama?, de Escocia, bueno, está diciendo que es una barbaridad el que hayan encarcelado a este gobierno catalán. O sea, está empezando a abrir, digamos, un resquicio y eso es muy peligroso. Porque además, otra cosa que yo ya le comenté la otra vez y termino, sé que me estoy extendiendo, ¿cómo es posible que los catalanes secesionistas tuvieran, digamos, que embajadas repartidas por todo el mundo que estaban haciendo precisamente un trabajo para preparar la independencia? ¿Qué hacía entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores español? ¿Qué hacía? El caso es que lo que ha dicho José Manuel se lo iba a preguntar a ambos. Buscaban mártires primero, mártires por heridos de la policía en ese 1 de octubre, antes y encima provocando, porque se realizaban escraches a los policías y a los guardias civiles destinados allí en Cataluña, y posteriormente con los presos políticos, porque ya, claro, ya no tuvieron heridos, o los que intentaron tener, se les descubrió que era mentirijilla piadosa, como yo le diría a mi madre, no, es una mentirijilla piadosa. Pero luego, claro, ahora tienen presos políticos, entonces ya estamos en otro nivel. Claro. Pero parece que son mártires también un poco a medio gas, Sí, ¿eh? ¿no? Porque se van a Bélgica, no vuelven, no sé qué, pago la fianza rápidamente y me voy. O sea, son un poco mártires, pero
a medio gas, ya digo. Y qué suerte que este hombre, Santi Vila, tenga 50.000 euros así... Por eso digo, le pagan la fianza rápidamente. O sea, son como mártires, pero un poco sui generis, ¿no? Extraños. Lo de las embajadas a mí siempre me ha llamado la atención. Es una competencia que suele hacer el Estado español, tener embajadas fuera del territorio nacional. Por supuesto. Eso es una vergüenza. Eso no se debería de haber permitido. Exclusiva del gobierno central. Claro, es que no se debería de haber permitido en ningún momento. ¿No? Entonces, ni como el nombre de oficinas, engañando, porque es que se sabe la finalidad que se tiene, o sea, representar a un territorio fuera del ámbito nacional, y luego, pues, además, preparando con qué fines. O sea, que de facto se tenía que haber hecho en aquel momento una interrupción de esas oficinas, esas embajadas. Eso no se debería de haber permitido. Luego, pues, es que también está todo muy bien orquestado, como estamos diciendo. Estos mártires, como decía, aunque sea medio gas, porque claro, si me dejan, bien, me salgo con la mía, pero si no me salgo con la mía, pues quedo como mártir y ya busco el apoyo internacional. Pero bueno, ¿y qué apoyo internacional están teniendo? El que tiene los mismos fines, los mismos intereses que ellos, separarse, no otra cosa. O sea, generar más separación dentro de Europa y unos fines políticos y nada más. Tampoco podemos decir que tengan otros, porque no los han demostrado. Claro. Sí, es que si os fijáis, pues los secesionistas persiguen lo contrario de lo que perseguimos en la Unión Europea. En la Unión Europea, como habéis dicho, intentamos unirnos todos y formar una gran nación, porque es verdad, un Estados Unidos de Europa, y los secesionistas están intentando lo contrario, dividir esto, vamos, en trocitos mucho más pequeños. Yo creo que ha sido en Europa donde han encontrado la mayor resistencia. Por supuesto, esta gente ha encontrado la mayor resistencia, pero ellos, como ya digo, tienen su plan y yo creo que habían dividido los papeles. Unos cuantos se iban a Bélgica, otros cuantos aquí a pasar por la cárcel, porque además tienen una estrategia pensada y vamos a ver si les resulta. Sabéis que hay un escape para que salgan de la cárcel pronto, que es que se presenten, por supuesto, a las elecciones como candidatos, porque eso es un derecho que no se lo pueden quitar hasta que no haya una sentencia firme, y una vez que salgan, por supuesto, electos, pues ya tendrán todos los derechos que tienen los electos. Y eso es una estrategia, es decir, ellos lo tienen realmente bien pensado. ¿No os parece? Eso es un dato que yo desconocía, pero que es tremendamente... Es verdad. Vamos, entonces ya veo... Se van a presentar ya todos veo el dibujo de la estrategia lo veo claramente marcado, Toni. Como consigan salir, efectivamente van a gozar de esta prerrogativa y pues no van a poder ser procesados en tanto en cuanto así fuesen estos. Lo tiene muy bien pensado y hay que fijarse que tiene muy bien pensado los tiempos también. Lo han pensado todo muy bien, por eso han dicho el 1 de octubre, tal, porque lo tienen todo muy pensado y cada uno sus funciones concretas, sí, cierto. Madre mía, pues parecía aquí que lo estaban improvisando y no. Y además unas elecciones el 21 de diciembre que parecía que Rajoy quería meter prisa precisamente para imposibilitar su presencia y van a estar, o sea está todo... Muchos aplaudieron a Rajoy como que esto era una jugada maestra, que algunos piensan que fue impuesta también por el PSOE. Sabéis que el PSOE ha impuesto ciertas cosas. Una de ellas a mí me parece horrible, que es mantener abierta la famosa TV3, que cada día está... Eso de que salga ahí Puigdemont en la TV3 diciendo que sigue siendo el presidente... Pero, hombre, eso yo creo que eso debía de ser, de luego, considerado como un delito por la cadena. Eso no lo debían de hacer. Y entonces, ellos están pensando más bien en que la ley, que el Rajoy está actuando de una manera un poquito, yo diría débil. ¿Por qué? Porque ellos, mientras están todos unidos, La extrema derecha, la izquierda, la extrema izquierda, ellos están unidos en este objetivo. Y sin embargo, vais a la parte nacional y veis cómo estamos. O sea, le ha costado Dios y ayuda a Rajoy para entenderse con Sánchez, que ha también mostrado en ciertos momentos ciertos titubeos. Ya encontré, por ejemplo, que no era de recibo cuando decía, por ejemplo, Sánchez en televisión, que estaba convencido de que nunca se iba a aplicar el 155. Eso es darle esperanzas a esta gente, ¿no? Y ya no digamos Podemos, que ha estado más de parte de los secesionistas. Y solo he visto una postura coherente en Ciudadanos que me ha gustado, porque ha estado siempre como debe estar, apoyando las decisiones del gobierno, y eso me ha gustado. Vamos a... Bueno, Toni, si quiere aportar algo más. No, solamente decir que si se hubiese aplicado antes el 155 sí que se hubiesen atajado muchos problemas, entre otros de imagen. No se hubiese tenido que
ocupar, porque no ha sido tras la ocupación, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y luego pues esa imagen internacional que se ha dado, que también, sin duda alguna, ha sido provocada por la tensión, porque se ha intentado que así se genere una tensión y al final esos conflictos sociales, que si estas agresiones, supuestas agresiones, que si no tal y que cual, pero ¿por qué? Porque se ha generado el conflicto, porque se ha querido para generar y vender esa imagen también de cara exterior. Con todo este asunto de Cataluña, pues parece que los informativos, o parece que nosotros los periodistas nos damos importancia a otros temas, y es que en Nueva York, hace unos días, un fanático pues atropelló a 8 personas, dejando a otras personas heridas en Nueva York, en la capital del mundo. Parece que como que cada uno puede hacer, pues no sé, un país que es tan complicado entrar, que es tan complicado ser inmigrante o emigrante, pues es que cada uno puede hacer lo que... Porque no es la primera vez que un loco atropella personas en la calle de Nueva York, en el centro. No, esto yo lo considero que es la guerra del siglo XXI. Y es que pasa una cosa, lo que hablábamos antes, fanáticos hay muchos. Y, por supuesto, las ideas pueden ser, en el caso de Cataluña, por ejemplo, es el independentismo, y esto pues es todavía mucho peor, que es la cosa religiosa, ¿no? Y, por supuesto, que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, porque yo creo que esto es que va a durar muchísimos años. O sea, siempre habrá un fanático, igual que hay un loco que decide una mañana levantarse y matar a su esposa y después él pegarse un tiro, pues hay muchos fanáticos que evidentemente piensan que eso es lo que deben hacer, lo que deben de hacer, ¿no? Sí, claro, porque como Alá promete... Claro, y eso va a pasar, o puede pasar en cualquier parte del mundo, ¿no? Como lo he visto, en Europa bueno, hemos sido barridos por estos ataques, ¿no? Y en Estados Unidos, además esto le está dando al señor Trump una disculpa para, digamos, que sus medidas, que ya son muy reaccionarias con la inmigración, ¿no? Para ser todavía más reaccionario, ¿no? Tony. Bueno, yo espero no acostumbrarme a estos actos, desde luego, espero que no, espero que, bueno, pues cada vez se coordinen mejor las administraciones de justicia y las administraciones también de las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra ello, y además que sea efectivo, quiero decir, que se estudie, que se haga un plan que se coordine, por ejemplo, a nivel europeo, pero verdaderamente más allá del que ya hay, porque es muy importante atajar esto y sobre todo los contenidos de Internet que están propagando esta difusión, porque el problema en este caso no es el problema exterior, sino es más bien el problema interno, porque se generan aquí estos lobos solitarios y son los que actúan. ¿Y eso cómo se detecta? Pues eso se detecta, habrá efectivamente que, con suerte, y nuevas técnicas para que los criminólogos, ya digo, las fuerzas policiales tendrán que estudiarlo para determinar qué actuaciones llevar, y bueno, y hasta que todo eso, por desgracia, pues se legisle, se estudie, se determine, y luego se legisle, etcétera, y se lleve a la práctica, llevará un tiempo, por desgracia, pero vamos, es el momento ahora de empezar a hacerlo. Que España, podemos decirlo, que está a la cabeza de los países que más lucha contra estas células de terroristas, porque investiga mucho, los tiene muy bien controlados. Pero claro, lo que pasó en Cataluña precisamente a finales de verano, pues es que, claro, no lo puedes controlar. Fanáticos que actúen solos y que vayan por las ramblas y empiecen a atropellar, es que no lo puedes controlar casi nunca. Claro, es que un grupo organizado es más fácil, digamos, de ser detectado, pero si es un lobo solitario que lleva una vida normal y de pronto, como dices bien, a través sobre todo de la red, ¿no?, se fanatiza y decide hacer un atentado en nombre de Alá, eso es muy difícil, por no decir imposible, de detectarlo, porque ¿cuántos posibles fanáticos tenemos en España de ese calibre? Muchísimos, y ya no digamos el país que más tiene, ¿no?, que es Francia, seguramente, hablo de Europa, ¿eh? Y eso, ya digo, eso para la policía, pues que no puede estar mirando uno por uno, es imposible poner a investigarse ahora. ¿Cuántos habrá posibles en España de cerca del millón? No se sabe, pero muchísimos, pero en Francia varios millones, ¿eh? Claro. Entonces no vas a poner a un policía detrás de cada uno investigándole su vida. Claro. Eso es totalmente imposible, ¿no? La sección tecnológica de la policía, desde luego, debe de aumentar en plantilla. Yo creo que esto, desde luego, para empezar a funcionar, debe de ser
ampliado. Sí, porque los nuevos tiempos hacen que se vayan comunicando por internet. Le voy a cambiar totalmente de tema. Vamos a otro de los problemas que tiene nuestro país, que es el paro. Veníamos bien acostumbrados porque estaba decreciendo el número de desempleados en este país, pero en este mes de octubre pues, se ha ampliado hasta más de 1.700 personas aquí en Ciudad Real. De hecho, solo un dato le voy a decir, desde que ha empezado Cataluña, los peores datos desde 2008. O sea, con ese dato ya... Pero el paro sigue siendo uno de los problemas. Estamos hablando de Cataluña, estamos hablando del problema terrorista con el yihadista, que hace mucho tiempo que en España ETA dejó de matar, gracias a Dios, y no estamos tan preocupados, pero el paro sigue siendo uno de los problemas de este país. Sí, yo pienso que el segundo. Ahora el primero es Cataluña, sin duda, está ahí arriba, y el segundo es el paro. Es el paro y, desgraciadamente, también es un problema que se va intentando solucionar poco a poco. Y ahora con este problema catalán, porque todos los problemas están entrelazados, por supuesto vamos a tener un retroceso. Un retroceso, claro, porque este problema catalán lo van a sufrir sobre todo los catalanes. Eso en Cataluña, pero también el resto de España. Eso está clarísimo. Por ejemplo, en la inversión. Pues ahora la inversión huye de los sitios inestables. Y España hoy es un sitio inestable. Y sobre todo Cataluña, ¿no? Y entonces, claro, pues hay otros problemas que inciden en el paro. Un problema grandísimo es que, pues, digamos, las tiendas, que yo llamo las tiendas, ¿no? El pequeño comercio en España, fijaros cuántos bares han desaparecido, cuántas pequeñas tiendas han desaparecido, y eso daba empleo a muchísimos españoles. Hoy las fábricas, las grandes fábricas, las multinacionales, son las que están sacando ganancia, pero esas no aumentan mucho, digamos, el número de sus empleados. Entonces, la clase media, que está sufriendo, por supuesto, el coste de la crisis, pues no sale adelante. A ver quién hoy pone un negocio, a ver quién abre hoy, pues yo que sé, cualquier negocio, una tintorería, yo que sé, una panadería o tal. Es evidente que lo que está sucediendo es que se cierran mucho más de las que se abren. Y en España teníamos una gran parte del empleo localizada en el pequeño comercio. Lo que estábamos hablando precisamente antes de la tertulia, el maestro relojero, por ejemplo, que hace mucho tiempo que no se ve por ejemplo, son profesiones ya que por desgracia han ido desapareciendo también por la falta de uso, pero también porque nos hemos acostumbrado al consumismo. Al uso y tira, ¿no? Sí, efectivamente, y es una pena porque también los objetos tienen su encanto, ¿no?, con el tiempo y demás, y tienen también un valor sentimental. Quiero decir, si se rompe un reloj ya se coge, se tira, se compra otro, y pasa igual que con el calzado ha desaparecido y no... Es una serie de oficios que parece que con el progreso se van a ver pues, hechos de otra forma, ¿no? Y al final se han hecho de otra forma. Bueno, se ha hecho de otra forma, se ha hecho mediante grandes cadenas y produciendo en masa. Pero ¿qué quiere decir esto? Que al final este progreso no ha asegurado tampoco que se genere más empleo ni que las personas vivan mejor, porque lo que se ha hecho al final ha sido dejar a gente desempleada, por desgracia. Los japoneses, por ejemplo, tienen mucho esa mentalidad, ¿no?, de que contra más tecnología haya, lo que vamos a hacer va a ser vivir mejor, o sea, las máquinas van a trabajar para nosotros, pero yo creo que al final no va a ser de esa forma, por lo menos de aquí a X años, y va a haber una competencia entre humanos y máquinas, por desgracia. Bueno, aunque esto es una ciencia ficción. Hay un anuncio que dice, nunca pensabas que pudieras hablar por el teléfono móvil, nunca pensabas que un coche podría aparcar por ti. Y termina diciendo, nunca pensarías que un colchón decidiría cómo puedes dormir mejor. Hasta el colchón ya es un inteligente, o sea, ya la vida cómo está cambiando, ¿eh? La vida está cambiando. Oigan, que va a hacer frío, se van a abrigar, ¿verdad? Porque ya los resfriados están porque ha empezado la vacuna de la gripe, así que los que... Sí. Hay que abrigarse, que llega el frío. Que nos hemos constipado. Voy a terminar, porque vamos a ir terminando, porque ya estamos finalizando esta hora de Ciudad Real con un tuit que me acabo de encontrar, que me parece, si la tablet quiere, me parece lo mejor para resumir esta hora Ciudad Real, y a lo mejor están de acuerdo. No hay riesgo de fuga, pero el cabecilla está en Bruselas. No hay riesgo de seguir delinquiendo, aunque siguen diciendo que son el gobierno. No hay violencia, aunque siguen acosando a la Policía Nacional. Si es que la jueza está equivocada y es una fascista. ¿Están de acuerdo? Claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Están de acuerdo?
Bueno, ¿qué decir? Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido ahora Ciudad Real, esto ha sido IMAX Televisión. Lo dicho, abríguense, que viene el frío y la lluvia. Nosotros nos vemos el próximo martes. Sonrían y sean muy felices. Hasta luego, buen fin de.